Hermanos y amigos, a quienes que tienen la oportunidad de escuchar el mensaje y la enseñanza de la palabra de Dios a través de este medio, saludamos a todos nuestros hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesucristo, deseándole bendiciones en cada vida. Este mensaje va dirigido al pueblo de Dios en general, bajo el tema "Hay un milagro en tu boca". Este tema llegará en diferentes lugares de Guatemala, aún lugares fuera de Guatemala. También llegará en las estaciones de radio, en las casas, en las iglesias, principalmente en los corazones. Este tema llegará de una bendición y edificación en su vida. A través de este tema aprenderemos y veremos cómo obtener o lograr bendiciones en nuestra vida. En algún momento de su vida necesita un milagro. Un milagro de Dios puede ser para usted o para un miembro de su familia. La pregunta: ¿dónde está ese milagro que usted necesita? ¿Y cómo puede alcanzarlo? La Escritura afirma: confiésalo con tu boca, el milagro está en tu boca. Confesar significa confirmándole con nuestra palabra. Evangelio de San Mateo capítulo 12 verso 37. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. En otra versión dice: por tu palabra serás libre, por tu palabra serás hundido. El milagro está en tu boca. Cada día hablamos, confesamos palabra. Confesar es una declaración, confirmar con nuestra palabra. Su palabra y mi palabra son tan importantes. La palabra que hablamos y confesamos tiene mucha importancia. Nosotros somos el producto de palabra. La palabra que hablamos tiene poder para edificar vida o nuestra vida. Las palabras son poderosas del universo. Debemos aprender a usar nuestra palabra más efectivamente. La palabra que usted habla lo libera o lo esclaviza. Hay muchos cristianos que han sido atados por su propia palabra. Por las palabras de su boca ha caído en una situación. Controle las palabras que salen de su boca. Usted puede crear un mundo para vivir por las palabras de su boca. La palabra es como una semilla. Si confesamos palabra de Dios, estamos sembrando una semilla. Si confesamos palabra negativa o de fracaso, también estamos sembrando una semilla. Marcos capítulo 4 verso 26 dice: Jesús le dijo: también así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día la semilla nace, crece sin que él sepa cómo nace. La siembra y la cosecha es el material de Dios. Todo produce según su forma. La semilla está en cada uno. Génesis capítulo 1 verso 17. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla, el árbol de su fruto que dé fruto según su género, que su semilla está en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Cuando hablamos palabra, es una semilla que va hacia el interior del corazón. Allí comienza a crecer y producir. Cuando usted vea escasez y problema en su vida, hable abundancia y paz. Esta es la semilla que estás sembrando.
La palabra de fe es una semilla. La manera de sembrar, San Lucas capítulo 17, verso 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: arráncate, plántate en el mar, y os obedecería. La clave es decir: esto será hecho. Si confesamos palabra contrario, produce temor que da la muerte. Jesús lo venció a Satanás por su palabra. San Mateo capítulo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces se dejó. Ahora pues, nuestra palabra lo vamos a tener lo que queremos. Por tu palabra lo vas a vencer el mal. Las palabras nos hace o nos deshace. La palabra nos edifica, nos destruye. Nuestra palabra nos sana, nos enferma. Nuestra palabra nos sana o nos enferma. La palabra que hablamos ayer, hoy hará nuestra vida. Si usted quiere ver milagro de Dios en su vida, debe confesar palabra positivo. El milagro está en nuestra boca. Si queremos ver grandes milagros, bendiciones, triunfo, confiesa la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesamos con tu boca Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para la salvación. Si nuestra palabra y creencia, eso será hecho o cumplido. Marcos capítulo 11, verso 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Alguien está enfermo o esperando el milagro de Dios. El milagro está en tu boca. Proverbio capítulo 12, verso 18. Hay hombre cuya palabra son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El hablar verdad y correcto es medicina. Somos el producto de la palabra. Si tú levantas a confesar con tu boca las palabras de sanidad, de milagro, de triunfo, de victoria, prosperidad, entonces empezarás a recibir las bendiciones y lograr grandes éxitos. Pero estás o alguien está pasando en un momento de situación difícil, pero si tú o esa persona empieza a confesar palabra negativa o palabra para fracaso, peor vienen las situaciones. Hay mucho dice, cuando están enfermo: esta es mi enfermedad, nunca seré sano. Otro dice: soy pobre, nunca voy a prosperar, porque estoy pobre, voy a morir pobre, dice. Otro dice: estoy en problema, tal vez la problema no se va a terminar. En vez de abrir la salida, damos con nuestra palabra cerrada la salida. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. La palabra son espíritu, ella tiene poder. Nuestra palabra, tu palabra es poder. Nuestra palabra son tan importantes en nuestra vida. Sería mejor, hermanos y amigos, cuando estás pasando en situaciones difíciles,
A este momento deberías confesar, hablar las palabras de victoria. Cuando hablamos palabra de victoria, estamos dando salida con nuestra palabra. Por eso San Mateo dice, capítulo 12, 37 dice: porque por tus palabras serás libre, por tus palabras serás hundido. Nosotros debemos pensar primero antes de hablar, porque la palabra que va a salir en la boca, eso va a gobernar en nuestra vida. Nuestra palabra es importante. La pregunta es, ¿por qué es importante la palabra de nosotros? Cuando Dios creó la raza humana, Dios puso en nosotros la habilidad especial de elegir nuestra propia palabra y hablarla. Las palabras han jugado un papel, es un clave en la vida desde el comienzo de los tiempos. Dios usó palabra cuando creó el cielo y la tierra. Hebreo capítulo 11, verso 3. Por la fe entenderemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, lo que se ve fue hecho, lo que no se ve fue hecho por la palabra de Dios. Dios tuvo que usar palabra y hablar palabra para crear y formar el universo. Génesis capítulo 1 declara: la tierra estaba desordenada y vacía. Por la palabra de Dios fueron creados, porque Dios confesó palabra y eso fue hecho. Primero, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio, era bueno. Después dijo Dios: júntese las aguas que está debajo los cielos en un lugar, y fue así. Así continuó Dios a formar el universo. En este capítulo, dijo Dios, aparece 10 veces. Así, por la palabra de Él, fueron hecho el universo. Por la palabra de Dios, Padre, fueron creado y formado todas las cosas que se ve, lo que no se ve. Lo que Dios habló con su boca, eso fue hecho. Todo fueron creado conforme el poder de su palabra. Hebreo capítulo 1 verso 3. Él aún sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Él creó todas las cosas por el poder de su palabra. La palabra de Dios produce exactamente lo que Él dice. La palabra de Dios es poder. Lo que Él habló, lo que está escrito en la Santa Escritura, tiene poder. Hebreo capítulo 4 verso 12. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta el partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Viva en griego sao significa vida o es vida. Actualmente la palabra de Dios es vida. Eficaz significa poderoso, activo para obrar milagro fuerte. Más cortante que toda espada de 2 filos, penetra, partir el alma y espíritu. Significa Él abre el alma y entra el alma donde se siente el poder de Dios. La palabra de Dios discierne, significa juzga los pensamientos o planes del hombre. Intenciones significa determina en orden el propósito y fin de nuestros planes o pensamiento. La palabra de Dios, lo que habla, lo que dice, son espíritu, tiene poder.
Nuestra palabra son espíritu y tiene poder. La humanidad fue creado por Dios. Génesis declara: el hombre es imagen y semejanza de Dios, y Dios dio aliento y espíritu para que el hombre tenga espíritu para hablar. Hemos sacado un resumen que Dios habló palabra, y esa palabra tiene poder, porque todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Y Dios da lo mismo al hombre. El hombre, por su palabra, puede formar y crear un mundo para vivir. Las palabras son clave en la vida. Santiago capítulo 3, verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se cree capaz de muchas cosas grandes. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por un pequeño fuego? La lengua es un fuego, un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a todas las personas. La lengua llena de veneno mortal. Verso 9 dice: con esta misma lengua alabamos y bendecimos a nuestro Dios Padre, y con la lengua maldecimos a los hombres. 10. De una misma boca produce bendición y maldición. Tenga cuidado antes de hablar. Piense un momento: ¿estás correcto o estás incorrecto? La lengua es pequeño fuego. Al hablar palabras malos, estamos quemando muchos vidas o nuestra vida. ¿Has escuchado a alguien que está predicando? Según él que está exhortando y habla palabra fuerte o de golpe. Al ver, la exhortación significa enseñar la palabra en un modo sencillo. Alguien que habla palabra fuerte o de golpe quiere decir está quemando o destruyendo vida. Ejemplo: un pequeño fósforo puede quemar mucho montaña. Igual manera, nuestra palabra o tu palabra puede quemar mucha vida. Nuestra palabra puede edificar o matar a alguien. Al hablar pensamiento negativo, pequeños llamitas son encendidas. Cuando hay una llamita, llega a ser en un gran fuego. Cuando hay un fuego, empieza a consumir cosas o lo destruye. Recuerda que la escritura dice: la muerte, la vida está en el poder de la lengua. La boca da fruto, ya sea bueno o malo, bendición o maldición, se manifestará en nuestra vida. Nuestra palabra contamina nuestra vida. San Mateo capítulo 15, verso 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre o nuestra vida. Verso 18. Pero lo que sale en la boca del hombre, eso contamina al hombre. Ejemplo: a veces alguien dice: no puedo, soy pobre, Dios nunca me ayuda, Él no me daría nada, ¿quién me lo dará? Esta palabra son burla contra de Dios. Malaquías capítulo 3, verso 12. Vuestra palabra contra mí han sido violenta, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. A veces decimos cosas aún sin pensar. Si pensamos y confesamos mal caeremos. Hay persona empieza a maldecir otra vida. Esto Satanás usa su lengua para encender un fuego. Hermano querido, deténgase, escuche su conversación diaria, aprenda a escuchar su propia palabra. No es necesario alguien examine nuestra conversación.
Dios lo ha dado conciencia a cada uno de nosotros. Nosotros mismos debemos examinar, observar nuestra palabra, porque tu palabra te va a afectar, sea bueno o malo. Usted puede controlar a Satanás aprendiendo a controlar su propia lengua. El milagro está en tu boca. La Escritura afirma: confiésalo con tu boca, el milagro será hecho, porque el milagro está en tu boca. Cuando decimos y confesamos la palabra de Dios, Él hace que el milagro se realice en nuestra vida. La promesa de Dios está cerca de ti. Tan solamente confiésalo, la palabra de Dios y los milagros. Las palabras en la boca de Dios son poderosas. Su palabra dicha por nuestra boca también son poderosos. Proverbios capítulo 6 verso 2 dice: te has enlazado con tu propia palabra de tu boca. Has quedado preso en lo dicho de tu labio. La palabra que tú pronuncias son tan importantes. Pon la palabra de Dios en tu boca y dila. La Escritura dice, Joel capítulo 3 verso 10: diga el débil, fuerte soy. Esta cita nos dice que los débiles deben decir fuerte. No dice oren el débil, sino los débiles digan que los débiles digan día y noche: soy fuerte en el Señor, es la fortaleza de mi vida. Los enfermos digan soy sano, por sus llagas fuimos sanos. A los que están solos digan: Dios está conmigo, Él es mi ayudador. Usted puede obtener lo que dice si aprendemos a confesar palabra positiva. Si quieres tener o lograr y ver muchas bendiciones, hay que levantar a confesar palabra que nos trae la victoria. Si queremos seguir fracaso, así como estás, siga confesando lo que es tu palabra, porque está en ti está todas las cosas. Gálatas capítulo 6 verso 7: Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La palabra que usted habla son semilla que produce de acuerdo lo que usted diga. Puede ser para usted o un miembro de su familia. El milagro está en tu boca. ¿Cuántas veces has dicho y creo en Dios? Pero aún debes hacer algo más. Dice la Escritura: se cree con el corazón, se confiesa con la boca. Debes confesar diariamente palabra positiva. Cuando estás trabajando, estás con su familia, estás con las personas, estás en la iglesia, en todo lugar debes confesar palabra positiva. Cuando decimos y confesamos, el milagro se realice en nuestra vida. A veces sufrimos tantas cosas. Uno es el culpable porque uno mismo confiesa palabra de fracaso. Es que lo que tú dices, eso va a ser hecho. A veces no damos cuenta lo que hablamos. A veces uno empieza a confesar palabra de maldición. Después uno sufre por nuestra palabra. La palabra se pronuncia, son importantes. Ejemplo, David declaró maldición sobre vino. Salmo 109 y verso 17. Amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición.
se vistió la maldición como su vestido. Las palabras que decimos nos gobierna. Cuidemos nuestra palabra. Salmo dice: refrena tu lengua. Al hablar buenas palabras es agua que estamos dando a la vida. Al hablar la palabra de Dios con nuestra boca, éxito vendrá. Cuando usted habla de salud, vida, prosperidad, abundancia, estás dando lugar a Dios, y Dios gobierna en nosotros. Cuando hablamos fracaso, enfermedades, sufrimiento, pobreza, estás dando lugar a Satanás, y Satanás empieza a gobernar. Siempre haga buenas confesaciones en el hogar, con los amigos, en el trabajo, en todo lugar. No olvide tener buena confesación. Alguien dice: Satanás tiene poder. Claro, tiene poder. Su poder es mediano. El Satanás empieza a empoderar en nuestra vida si damos lugar a él con nuestra palabra. Mientras usted no das lugar con su palabra, Satanás no gana. Satanás no es omnipresente. Quiere decir, él no sabe todo. Él no conoce su pensamiento o planes. Pero tú confiesas palabra de pecado o palabra negativa. Si el Satanás logra a escuchar malos deseos del hombre, Satanás empieza a poner lo que el hombre declara. Quiere decir, uno mismo da lugar a Satanás. Santiago capítulo 1 verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuanto de su propia concupiscencia es traído y seducido. Otra versión dice: cuando somos tentados, son nuestros propios deseos lo que nos arrastran y dominan. Quiere decir, somos el culpable. Nosotros debemos pensar bien, se va a lograr porque creemos en el bien. Si pensamos mal, caeremos mal. Lo que debe dar el éxito al creyente es pensar bien antes de hablar, creer bien antes de hablar, confesar bien. La confesión vence el mundo o el diablo, según dice Apocalipsis 12:11. Hacer una buena confesación diario, esto traerá éxito a la vida. Por ejemplo, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor que levantó de los muertos. Confiésalo: nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Confiésalo: tengo poder para hollar serpiente y escorpiones, y sobre todo el poder de enemigo, y nada me dañará. Confiésalo: tengo poder para echar demonio. Confiésalo: puedo poner mis manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Confiésalo: soy más que vencedor por medio de Jesucristo. Confiésalo: estoy lleno del Espíritu Santo. Estas clases de confesaciones traerá éxito y triunfo en la vida. Jeremías capítulo 32 verso 27. He aquí que soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá que sea difícil para mí? Para Dios todo es posible si tú crees y confiesas con su boca. Número capítulo 23 verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios cumple solamente
confesemos palabra de Él y veremos el resultado. Conclusión de la palabra de Dios: hagamos y confesamos esta palabra conmigo. Será de una bendición en tu vida donde quiera que esté. Digamos así: Padre, en el nombre de Jesús, yo hago la firme decisión de tomar control sobre mis palabras y renuncio y rechazo. Me arrepiento de toda palabra que he dicho en contra de mi vida. Cancelo el poder de esa palabra, lo que dije, y dedico mi boca para hablar tu palabra. Yo quiero hablar en línea con tus palabras. Como hijo soy, confieso que soy sano y nada me faltará, pues tú proveerás todo lo que necesito. Estoy lleno con tu poderoso Espíritu Santo. Soy victorioso en todas las áreas de mi vida. Padre, te agradezco por proteger y respaldar mi vida. Todo lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Este mensaje fue bajo el tema "Hay un milagro en tu boca". Este tema ha sido un mensaje para el mundo necesitado. Si alguien haya recibido esta enseñanza, posiblemente estás escuchando. Hago la invitación a todos los que están escuchando. Quiero que me hagan saber a mi número de teléfono 40 60 24 79. Si desea obtener este material, dirígese a su servidor, Pastor Aniceto Bail, o en la Iglesia Nacional Pentecostés Fuente de Vida, Centro de Cajolá, Quetzaltenango, Guatemala, o busque en vía internet. Que Dios te bendiga.